Prepárense porque el mercado de pases de River Plate para el ciclo 2026 ya no es un rumor sino una guerra de estrategias que se libra en tres frentes: Italia, Rusia y Brasil. El foco de esta noticia es Benjamín Domínguez, un nombre que resuena con fuerza los despachos de Monumental y que representa un dilema existencial para el club. Apostar por la magia argentina que languidece en la banca del Bologna o seguir persiguiendo la eficiencia táctica en Rusia. Aquí te traemos el spoiler más caliente. Domínguez, a pesar de su presente gris en Italia, está en la órbita directa de Lionel Scaloni para la selección argentina, y eso, amigos, eleva su precio y su atractivo a niveles estratosféricos. Te vamos a revelar por qué River lo tiene en carpeta, por qué fracasó el primer intento de Gallardo por ficharlo cuando estaba en Gimnasia, y cuál es el plan secreto para repatriar a este joven extremo sin pagar los 12 millones de euros que pide Transfermarkt. Pero eso no es todo. La situación de Luciano Gondou, el martillo táctico del Zenit que Gallardo quiere desesperadamente, se complica por el alto costo final y la inminente venta de Miguel Borja para financiarlo. Y, como si fuera poco, la incómoda encrucijada de Galopo en Brasil obliga a River a tomar una decisión financiera clave. ¿Es Domínguez el extremo veloz y desequilibrante que River necesita para el nuevo ciclo? ¿Podrá Di Carlo destrabar dos operaciones tan complejas como Gondou y Domínguez al mismo tiempo? ¿O es mejor priorizar a Gondou y dejar pasar la oportunidad de fichar a un futuro hombre de selección? Suscríbete, comenta si prefieres a Domínguez o a Gondou, y acompáñanos a desentrañar la profunda reestructuración que Gallardo está cocinando para el 2026, una era donde la velocidad y la disciplina serán innegociables. La batalla por los fichajes ya ha comenzado. El nombre de Benjamín Domínguez es la nueva ficha en el complejo tablero de ajedrez de Marcelo Gallardo. Con apenas 22 años, este joven delantero argentino, actualmente en el Bologna de la Serie A italiana, se ha convertido en un objetivo estratégico para el proyecto River Plate 2026. Su perfil encaja perfectamente con la búsqueda incansable de velocidad y desequilibrio por las bandas que Gallardo siempre ha priorizado. La historia de Domínguez en River, sin embargo, es una de oportunidades perdidas y obsesiones latentes. La primera vez que Domínguez estuvo realmente cerca del Monumental fue en su etapa en Gimnasia y Esgrima La Plata, donde deslumbró con su velocidad endiablada y su gambeta frontal. En aquel entonces, Gallardo, que tiene un ojo clínico para detectar el talento puro, le pidió a la dirigencia millonaria que avanzara por el joven de 20 años. Desde Núñez se levantó el teléfono, se preguntó por las condiciones de la transferencia, pero el lobo platense, consciente de la joya que tenía en sus filas, pidió una cifra que River consideró desproporcionada para un jugador que aún no se había consolidado en primera división. La negociación no prosperó, y River se retiró, dejando una espina clavada en el deseo de Gallardo. Este fracaso inicial es clave para entender el contexto actual. Gallardo ya lo quiso una vez, conoce su potencial y ahora, con el jugador en una situación de incomodidad en Europa, la oportunidad de mercado se reabre de forma tentadora. En agosto de 2024, Domínguez finalmente emigró a Italia, fichando por el Bologna a cambio de unos 5,5 millones de euros, una cifra que en su momento pareció justa para el Lobo. Su primera temporada en el Calcio fue prometedora, sumando una cantidad significativa de minutos y adaptándose al rigor táctico de la Serie A. Sin embargo, la actual temporada ha sido un desierto de minutos, una situación que lo ha relegado a la banca de suplentes en gran parte de los encuentros de la Serie A y lo ha excluido por completo de las convocatorias para los compromisos de la UEFA Europa League. Domínguez ha sumado apenas 110 minutos, distribuidos en 4 partidos, quedando la banca en otros 7. Esta falta de continuidad es el factor que activa la alarma en River Plate. El análisis deportivo de Benjamín Domínguez revela por qué Gallardo y su equipo de scouting lo consideran un activo estratégico. Domínguez es un extremo puro, con la rara habilidad de ser igualmente desequilibrante por la banda derecha como por la izquierda. Su principal característica es su velocidad punta y su capacidad para encarar en el 1 contra 1, generando superioridad numérica y forzando faltas o pases al vacío. En el esquema 4-3-3 o 4-2-3-1 de Gallardo, Domínguez podría ocupar el lugar del extremo que acompaña al 9 Gondou en la hipótesis central, brindando esa profundidad y verticalidad que River a veces pierde ante defensas cerradas. Un jugador como Domínguez liberaría a los volantes internos, como Galopo o los enganches, de la obligación de abrir la cancha, permitiéndoles concentrarse en la creación y la llegada al área. Su falta de gol en Italia es una preocupación menor para Gallardo. El muñeco confía en su capacidad de transformar talento en eficacia bajo su tutela, un patrón que ya ha repetido con éxito en casos como Rafael Santos Borré o el mismo Ezequiel Barco. El contexto europeo es la clave. Su valor de mercado actual según Transfermarkt se disparó hasta los 12 millones de euros gracias a su potencial y su corta edad. Sin embargo, la frustración por la falta de minutos en el Bologna podría abrir una ventana para una negociación. La hipótesis de River es simple: un préstamo con opción de compra por un monto cercano a los 10 millones, con un cargo inicial bajo,
seduciendo al jugador con la promesa de ser titular indiscutido y un nuevo trampolín para relanzar su carrera en la selección argentina. Y aquí entramos en el factor que lo cambia todo. Scaloni lo citó a Argentina. El hecho de que Lionel Scaloni, el técnico campeón del mundo, haya convocado a Benjamín Domínguez para la fecha FIFA de marzo es la mayor validación de su potencial, y a la vez, el principal factor de riesgo para River Plate. La selección argentina, bajo Scaloni, ha demostrado ser un laboratorio de proyección, donde los jugadores que rinden son catapultados a la élite mundial. La convocatoria de Domínguez, a pesar de su escaso rodaje en el Bologna, sugiere que Scaloni ve en él un futuro activo para el albiceleste, un extremo con las características que necesita para el recambio generacional. Esta citación es una espada de doble filo para River. Por un lado, aumenta el prestigio del jugador y la certeza de su calidad. Por otro lado, le da un poder de negociación brutal al Bologna. El club italiano sabe que tiene en sus manos a un activo de selección, lo que lo hace menos propenso a aceptar un préstamo ventajoso. El escenario más probable es que el Bologna, al ver el interés de River y la validación de Scaloni, intente revalorizar al jugador dándole minutos en la segunda mitad de la temporada. Si esto sucede, el precio de Domínguez se volverá inalcanzable. Por lo tanto, River debe actuar con rapidez quirúrgica ahora que el jugador está en su punto más bajo de ánimo, pero en su punto más alto de proyección gracias a la selección. La presión psicológica sobre Domínguez, de ser un convocado por Scaloni pero un suplente habitual en su club, es la ventana de oportunidad que Gallardo quiere explotar. El segundo frente de esta guerra de estrategias es la Operación Gondou, el fichaje que Marcelo Gallardo considera absolutamente prioritario para el 2026. La situación de Luciano Gondou, el delantero del Zenit ruso, es la definición del plan B perfecto que Gallardo activó tras el fracaso de la saga Icardi. Gallardo no busca un goleador de glamour, busca un martillo táctico. Gondou, con su potencia física y su disciplina táctica europea, es el pívot de fuego que el muñeco necesita para que el engranaje millonario funcione a la perfección. Su función, como ya se ha revelado en círculos cercanos al cuerpo técnico, no es solo marcar goles, sino fijar a los dos centrales rivales, abrir los carriles centrales y ser la descarga de espaldas que habilite las diagonales letales de Claudio Echeverri y Ezequiel Barco. Sin embargo, esta operación, aunque avanzada, tiene un costo final que está generando fricciones financieras en Núñez. El Zenit exige que la opción de compra obligatoria, tras el préstamo inicial, se fije en una cifra cercana a los $20 millones, un valor que River considera alto, aunque negociable en función de los plazos de pago y la complejidad del mecanismo criptohíbrido que Di Carlo ideó para transferir la prima a Rusia. El riesgo geopolítico y financiero de esta transferencia sigue siendo alto. La única forma de mitigar ese riesgo y garantizar la liquidez es con una venta inminente e innegociable, la de Miguel Borja. La directiva ya ha dado la orden presidencial de concretar la venta del colombiano a la MLS o Brasil por un monto cercano a los $9 millones en las próximas semanas. La salida de Borja es el sacrificio económico que financia el martillo táctico de Gallardo. La incómoda verdad es que River debe vender primero para poder comprar después, una realidad que choca con la ambición del hincha. ¿Se puede sostener la negociación de Domínguez mientras se resuelve la compleja compra de Gondou y se apura la venta de Borja? La respuesta está en la capacidad de gestión de Stefano Di Carlo, el presidente que debe hilar fino entre tres operaciones simultáneas de alto riesgo. El tercer elemento de esta encrucijada, y quizás el más incómodo, es el mediocampista Benjamín Galopo, actualmente en el fútbol de Brasil. River lo tiene en la mira, y no es un secreto que el jugador representa un perfil de volante ofensivo que Gallardo valora mucho. Dinámica, llegada al área, buen remate de media distancia y sobre todo, una capacidad de adaptación a distintos esquemas. Galopo podría ser el reemplazo natural para el momento en que River decida vender a uno de sus volantes con mercado europeo, o la pieza que aporte el desequilibrio y la llegada sorpresiva que el muñeco busca en el medio campo. La situación incómoda de River con Galopo no es por desinterés, sino por la naturaleza financiera de su contrato con su club brasileño. El valor de Galopo no es bajo, y el club brasileño, consciente de la proyección del jugador y del interés de River, no facilitará la negociación. El problema principal radica en el momento de la compra. Si River espera demasiado, el rendimiento de Galopo en la próxima temporada brasileña podría disparar su precio a un punto inalcanzable. Si River actúa ahora, estaría desembolsando una gran cantidad de dinero en un puesto que, si bien es clave, no tiene la prioridad táctica del 9 Gondou o el extremo desequilibrante, Domínguez. La presión del mercado es real. Si River no se decide pronto, otro club con mayor liquidez podría abrochar el fichaje de Galopo, dejando al millonario sin una pieza clave para el futuro. Esta es la incómoda encrucijada de la tesorería. Destinar una parte importante del presupuesto a Galopo o guardar esa liquidez para la opción de compra obligatoria de Gondou en el futuro.
Es una decisión de alto riesgo que determinará el equilibrio del plantel 2026. El proyecto 2026 de Marcelo Gallardo es la matriz que une todas estas operaciones. El muñeco no está buscando simples refuerzos, está realizando una profunda reestructuración del plantel. El contexto de numerosas bajas esperadas, finalizaciones de contratos, jugadores que cumplen ciclos y la ya mencionada venta de Borja, obliga a River a barajar y dar de nuevo. Gallardo está priorizando jugadores jóvenes con potencial de reventa y un perfil táctico muy específico que se alinea con la intensidad y la velocidad que exige el fútbol moderno y la Copa Libertadores. La búsqueda de Kevin Amaro en Uruguay, un lateral barra diagonal extremo con proyección, y el interés en el mejor jugador de Unión, un mediocampista de corte y salida, son ejemplos de esta red de scouting que opera con precisión quirúrgica. La filosofía es clara: vender activos veteranos, Borja, quizás un volante de alta edad, para comprar activos de proyección, Gondou, Domínguez, Galopo. El objetivo es construir un equipo que no solo gane el torneo local, sino que pueda competir de igual a igual con los gigantes de Brasil en las fases decisivas de la Copa Libertadores, donde la velocidad de ejecución y la potencia física son innegociables. La presión sobre Gallardo es inmensa. Debe acertar en todos los fichajes, pues la tesorería no permitirá errores costosos. Volviendo al caso central, Benjamín Domínguez, la hipótesis de la negociación con el Bologna pasa por una cláusula de minutos. River podría ofrecer un préstamo con cargo relativamente alto, pero con la condición de que la opción de compra se reduzca significativamente si Domínguez no alcanza un mínimo de minutos jugados en la primera mitad del año. Esto le da al Bologna la posibilidad de recuperar inversión si el jugador se revaloriza, y a River una vía de escape o un precio de compra más bajo si la situación del delantero en Italia no mejora. El factor Scaloni es la piedra en el zapato. El Bologna podría usar la convocatoria de la selección argentina como prueba de que el jugador vale los 12 millones de euros, incluso si está en la banca. Para River, el fichaje de Domínguez es una apuesta a futuro, un intento de reparar un error histórico, el no haberlo comprado de Gimnasia, y una declaración de intenciones de que el club está dispuesto a invertir en el talento argentino con potencial de selección, incluso si eso significa desviar recursos de otras prioridades. La rivalidad con Boca Juniors se juega también en estos movimientos. El Ceneice, siempre atento a los movimientos de River, no vería con buenos ojos la llegada de un extremo joven y desequilibrante como Domínguez. La guerra de scouting está activa. Si River duda, Boca podría intentar una interferencia de último momento ofreciendo una cifra ligeramente superior al Bologna, no necesariamente para fichar al jugador, sino para inflar el precio y sabotear la operación de River, un patrón que ya se ha visto en el pasado del mercado de pases argentino. La decisión de Gallardo debe ser rápida y secreta para evitar el fuego cruzado del clásico rival. La ventana de fichajes es corta, y la incertidumbre de Gondou por el transfer ruso hace que la operación Domínguez, aunque costosa, parezca más limpia desde el punto de vista burocrático. La presión sobre el cuerpo técnico y la dirigencia es inmensa.